Eso se los dejo ahí para que lo tengan muy en cuenta. Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente y voy a usar Reina Valera 60, así que quiero que me tenga paciencia. Juan capítulo 15 y verso 1. Juan capítulo 15 y verso 1, la escritura dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Diga conmigo: rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Amén y amén. Antes de sentarse, diga después de mí: podando las ramas. Vamos, dígalo más fuerte: podando las ramas. Ahora sí puede tomar su lugar. Y quiero que por los próximos minutos usted coloque su teléfono en modo vibrador, ¿verdad? Si no tiene alguien que lo moleste, a menos de que sea un cirujano, un ginecólogo que tenga que ir a tener algún parto, algún policía que tenga que atender un turno, o un bombero, téngalo encendido. Si no es ninguna de esas, póngalo en vibrador o en silencio. Y quiero que en los próximos minutos pueda recibir lo que Dios quiere hablar a su corazón. Una de las cosas más naturales o normales que podemos ver en la vida, en el reino, es que cuando una persona no luce bien, pensamos que algo hizo mal. Lo voy a repetir. Lo primero que pensamos por nuestra religión es que cuando a alguien no le está yendo bien o no luce bien, es porque algo hizo mal. Y yo me di cuenta con esta palabra que cuando alguien no luce mal, es porque en muchas ocasiones Dios lo está preparando y podando para que luzca mejor. Y a veces nosotros somos ligeros para decir: no luce bien. Cuando el Padre te poda, tú no luces bien. Un árbol recién podado no luce bien. Pero lo que está haciendo Dios al podarnos es prepararnos para que tú y yo podamos dar más fruto. Diga conmigo: más fruto. Por eso el verso que les leí en Reina Valera dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Diga conmigo: para que lleve más fruto. Vamos, dígalo fuerte: para que lleve más fruto. Dios es objetivo. Diga conmigo: Dios es objetivo. Si no da fruto, te quita. Eso dice la Reina Valera. Si no, ahora, los hombres no quitamos. Lo voy a poner de esta manera: los pastores no nos gusta quitar. Como que vamos a darle la oportunidad. Vamos a darle el tiempo a ver si lo entiende. Porque hay gente que cuando tiene una asignación no la valora, pero cuando se la quitan, entonces, ay, es como la gente cuando no está en una posición, tiene la solución para todo. Cuando están ahí no saben cómo hacerlo. Si yo fuese pastor, yo hubiese hecho esto y esto y esto y esto, pero de tu posición no haces nada. Si yo fuese presidente, yo hiciera esto y esto, pero no vas a ser presidente. Bájate de esa nube. ¿Qué haces como ciudadano? Te tomas la botella con agua y la tiras por la calle. ¿Me sigue acá? Si yo fuese presidente, metiera un proyecto para el ambiente y como ciudadano tira la basura a la calle. Dios es objetivo. Si no da fruto, te quita. Nosotros no queremos quitar a la gente, pero el Padre se encarga de quitar aquello que no aporte fruto. Si no lleva fruto, el Señor te quita. Pero el que lleva fruto, dice la Biblia, lo limpiará. ¿Para que qué? Miren lo que dice el verso 4, Juan 15, 4 en adelante. Permanezcan en mí. Nueva Traducción Viviente. Y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Diga conmigo: mucho fruto. Vamos, dígalo más fuerte: mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada.
El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos, diga conmigo, verdaderos discípulos. Levante su mano derecha, diga conmigo, verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. NTV dice verdaderos discípulos. Entonces la manera de que la gente pueda reconocerte como un discípulo. Ahora, si la Biblia dice que hay discípulos verdaderos, es porque hay falsos. Y lo único que marca diferencia, porque los falsos y los verdaderos cantan las mismas alabanzas, usan la misma Biblia, usan la misma ropa, usan la misma falda, pero la diferencia entre los que son verdaderos y son falsos no es que hablan bonito, no es que se visten más religiosos, es que llevan. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué clase de fruto estás cargando? Cuando producen mucho fruto, demuestra. Ahora, Dios no quiere que lleves fruto, Dios quiere que lleves mucho fruto. Y para que tú puedas cargar mucho fruto, Dios tiene que podarte. Y cuando te podan no te ves bien, porque hay unas ramas que van a parecer más cortas, otras más largas, va a parecer como medio espelucado, pero el plan de Dios es que puedas cargar fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Vamos, dígalo más fuerte, mucho fruto. Mire lo que dice Juan capítulo 15, verso. Ese Reina Valera lo dice de esta manera. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Por qué? Que os he hablado. Ahora dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y eso será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Diga conmigo, fruto. Diga conmigo, fruto. Ahora diga conmigo, más fruto. Ahora diga conmigo, mucho fruto. Dios es objetivo. Y Dios quiere que pasemos de fruto a más fruto. Y de más fruto a, diga conmigo, mucho fruto. Y es la manera en que se diferencia. Ahora, ¿qué clase de fruto es? Porque a veces pensamos que es un fruto de labios. A veces pensamos, porque la gente piensa, ¿no? Este cambió cuando se viste como evangélico. Este cambió cuando habla como evangélico. Este cambió, pero yo he visto a muchos que se visten como evangélico, que hablan como evangélico, volver atrás. El fruto es el fruto del Espíritu metido dentro de tu vida. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando se apagan las luces? ¿Qué haces cuando estás solo en casa? ¿Cómo le hablas a tu esposa cuando nadie te ve? ¿Cómo le hablas a tu esposo cuando nadie te ve? Ese es el fruto que habla. No me hables de fruto porque hay una fachada, y ahora voy a llegar allí. Hay gente que tiene una fachada y no es fruto. Fachada no es fruto. Fachada es aquella cosa que parece pero que no es. Parece que tiene fruto pero no tiene fruto. Parece maduro pero no es maduro. Parece evangélico pero no es evangélico. ¿Me está entendiendo? El Señor nos poda para que podamos cargar más frutos. Podemos ser admiradores de Jesús y repetir lo que Jesús dijo, o definitivamente podemos convertirnos en discípulos. Marcos capítulo 11 verso 12, Reina Valera 60 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué tuvo? Diga conmigo, Jesús tuvo hambre. O sea que Jesús era un humano como cualquiera. Y si tuvo hambre, comió. ¿Me sigue? Y si comió, iba al baño. Diga conmigo, Jesús iba al baño. Primera de Jonatán, capítulo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Que tenía qué? Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino, pues no era tiempo de higos. ¿No era qué?
Diga conmigo, no era el tiempo. Ahora escúchenme, voy a terminar este verso para explicarte esto. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, Jesús le habló a una planta y no era tiempo de higos. Ahora, ¿por qué razón Jesús maldice la higuera? Es como si tú te pararas frente a un árbol de ciruela en el tiempo donde no paren ciruela el árbol, y tú lo maldices. Es como si te pararas en un árbol de mango en el tiempo cuando ese árbol no está diseñado para parir mango. ¿Me está entendiendo? Ahora Jesús se para en una higuera y no era tiempo de higo, pero por encima de que no hay tiempo, Jesús le maldice. Pregúnteme por qué. Porque la higuera tenía aspecto de que portaba algo. La higuera tenía aspecto de que cargaba fruto. Hay un problema. Cuando tú finges ser lo que no eres, Jesús te va a juzgar por lo que tú finges ser. Así es que es mejor ser sincero. Cuando tú es que yo soy tal. Hay gente que a veces se emociona y el llamado puede emocionarte, pero mi hermano, si aún la gente llamada de verdad quiere retroceder y renunciar, imagínate, yo decía, ¿cómo hacen estos manes que ellos mismos se llaman? Si yo como que medio creo que Dios me llamó y a veces no puedo. Ahora te imaginas, y ahora lo que me sostiene es saber que Él me llamó. Lo que me sostiene es saber que yo hice un pacto con Él. Y lo que me hace no renunciar y quebrarle el contrato que tenemos Él y yo desde el día que yo nací de nuevo, es saber que Él me llamó. Y eso me sostiene y no me deja renunciar. ¿Cómo hace la gente que no se llamó? Dios no lo llamó, sino que ellos mismos se llamaron. ¿Qué los sostiene? ¿Cuál sería la motivación? ¿Qué los motiva a ellos? A mí me motiva el llamado. A veces no quiero, pero me acuerdo. A veces no quiero venir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Como la ranita, ¿se acuerda del meme? A veces no quiero venir al amanecer, pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. A veces no quiero venir el domingo, pero me acuerdo que soy el que predica y se me pasa. ¿Cómo hace la gente que no tiene un sello divino metido en el espíritu por Dios para motivarse día tras día? Jesús le habló a la planta y la maldijo y no era tiempo de higos, porque la higuera tenía muchas hojas. Tenía hojas que llamaban la atención y hacían pensar que tenía hijos. Cuídate de comportarte como alguien que no eres. Cuídate de porque el reino te va a medir por lo que tú dices ser. Por eso la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra. Si tú hablas una cosa que no vives, el reino te va a pesar. Una de las cosas que tiene esto, y esto para que se aprenda el liderazgo, gente de ministerio, gente que predica, todo lo que predicas en el altar, el reino te lo va a probar. Te lo va a probar. Te lo va a probar para saber si tú has sido hallado falso. Porque hay una generación que se está levantando a hablar cosas que ellos no han experimentado, pero que han oído. Yo venía hoy en el carro con mi hija y mi hija dijo, fulanita de tal, una amiga de ella, vive en el edificio que quedaba frente al antiguo tránsito. Así dijo. Y la abuela le preguntó, ¿y tú cómo sabes que dónde quedaba el tránsito si tú ni habías nacido? Pero ella repite sencillamente porque esa es la ubicación que le dan donde vive su amiga, frente a donde quedaba el antiguo tránsito. Entonces ella repite algo, pero estoy seguro que no sabe ni qué es el tránsito ni dónde quedaba el tránsito. Me estoy haciendo entender. Y así hay mucha gente que habla de cosas que no vive. Y cuando el reino te ve que tú predicas lo que no vives y no vives lo que predicas, te va a pesar. Te va a pesar. Es mejor decir que eres un hermano a decir que eres un líder, porque el reino te va a pesar como un líder. La gente te va a pesar como un líder. Una cosa es distinto a que tú digas que eres un brujo de la calle. Otra cosa es la gente no espera nada de un brujo, pero que tú digas soy un cristiano, la gente va a esperar el comportamiento de un creyente. El reino te va a pesar.
Diga conmigo, el reino me pesa. Vamos, dígalo más fuerte, el reino me pesa. La higuera tenía muchas hojas que llamaban la atención y le hacían pensar que tenían higos. Y cuando él la vio, se acercó y dijo: pero si esto es pura hoja. Así hay evangélicos, aparentan ser espirituales, te les acerca: oye, pero si esto es pura carne, chuleta, albóndiga con ojo. Dice Benjamín. Pero en la iglesia tú los ves ahí con el uniformito ese. Con el chalequito, con eso, el uniforme de guerrillero. Los ves ahí arriba. Todo tú lo has cambiado. Y hace un mes no le cambia la sábana en la cama donde duerme. Porque a veces somos cristianos de fachada. Somos cristianos en la iglesia. Y en donde tú trabajas nadie sabe que eres un creyente. Porque como celebras los dobles sentidos, porque como celebras lo que no es de Dios, a ti te da pena que te juzguen. Por favor, quédate así. No digas que eres creyente, pero por amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no digas que vienes a esta iglesia ni que yo soy tu pastor, por favor. Todo tú lo vas a cambiar. ¡Fachada! Diga conmigo, evangelio de fachada. Cristianos que te les acercan y son pura hoja. Pura hoja. No hay fruto. No hay fruto del Espíritu. Siempre hablan evangélico. Siempre dicen hermano, hermana, varón, varona, siervo, sierva. Hablan así, pero no tienen nada de Dios dentro. Hablas como un evangélico, pero no te comportas como uno. Andan con la Biblia debajo del brazo. Ahora ya como se actualizaron, andan en el celular. Y a todo el mundo mandan a arrepentir, mandan para el infierno, pero ellos mismos no cambian. Son malos maridos, golpean a sus mujeres, maldicen a sus hijos, no llevan comida a la casa, se la pasan y que orando para no llevar comida. Estoy muy duro, viene muy duro hoy. Vamos a poner peor ahorita. Mandan a todo el mundo a arrepentir. Arrepiéntete, hijo del diablo. Y ya te arrepentiste tú por esa lengua tan larga, viperina que tiene, que mutilas a todo el mundo, le da chisme a todo el mundo, de todo el mundo habla, de todo el mundo critica. Y cuando llega a la casa: Señor, te amo. No puedes adorar a Dios, no puedes amar a Dios y amarlo y decirle con palabras, con la misma lengua que maldices a lo que Dios creó. Diga conmigo, pura hoja. Ahora, las hojas en los árboles los hacen ver bonitos. Yo no tengo problema con que tenga hojas, pero por favor, tenga frutos. Tenga frutos. Está bien que digas que hay gente que yo tengo 20 años en el evangelio. A mí me daría vergüenza decir eso. 20 años en el evangelio y todavía tienes esa lengua larga. 20 años en el evangelio y todavía sigues maldiciendo. 20 años y todavía no perdona. Todavía tienes ahí el conojo. Es que a mí el que me la hace me la paga. Y yo perdono, pero no olvido. Mire, usted puede durar 20 años metido en una iglesia. Eso no lo va a cambiar. Si estuviste 20 años metido en una iglesia, la revelación viene cuando el evangelio se te mete dentro. Que tú vas a hablar la palabra y vas a vivir la palabra. Y hablamos de hojas. Si vas a tener hojas, asegúrate por lo menos de tener un frutico, si sea chiquitico,
Pero que uno diga, este es pura bulla, pero por lo menos. Sí, este es pura bla, 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 pero por lo menos está. Pero hay gente que es pura hoja. Mira que tú lo vas a decir, tiene cara de hoja. Y cuando se van a presentar, tú sabes, se presentan como lo más evangélico. Pura hoja. Ahí hay uno que ahora y que es pastor. Y se fue a una iglesia a conseguirse una muchacha, porque andaba de iglesia a iglesia buscando a quien pescado. Entonces allá le consiguió una muchacha, se casó con la muchacha. Y al pastor de la muchacha le habla y dice: yo soy fulano de tal, mucho gusto, soy el copastor del tabernáculo del avivamiento, yo trabajo bajo la cobertura del pastor Jonathan y tal y tal. Y de repente ese pastor viene a mi esposa y a mí para una consejería, porque estaba a punto de casarse, y lo atendimos con todo el corazón y ya se estaban despidiendo. Mi esposa, con su don profético, ellos venían a solo a ver qué opinábamos de su relación, y mi esposa le dijo: son novios. Pastora, de eso venimos a hablarle. Ah, bueno, está bien, les escuchamos. Cuando ya se van, nos abrazan, les bendecimos. Son pastores de la ciudad. Me dice: oiga, pastor, y el pastor fulano de tal. Y yo dije: mire, yo conozco una persona con ese nombre y ese apellido, pero hasta donde yo sé no es pastor. Y se miraba con la chica. Me dijo: no. Le dije: no, pastor, es que él fue a la iglesia, me pidió la mano de una discípula y me dijo que era su mano derecha, columna financiera, apóstol de Jesucristo, hijo de Dios y nacido de nuevo de esta iglesia. Le dije: no, papá, yo sí sé quién es, pero él ni es pastor, ni copastor, ni columna financiera tampoco. Me dijo: ¿de verdad? Le dije: no, de verdad. O sea que me engañó. ¿Te engañó? Me hubiese llamado ahí, tú tienes mi teléfono. Pastor, aquí tengo al pastor tal, ¿lo conoce? Para que me lo pusieras en altavoz, para que yo le recordara a su mamá un momentito allí, se la bendijera. Me pasó otro, y por eso sacamos un comunicado de quiénes son nuestros pastores de cobertura. Otro por allá en Cincelejo, uno de los pastores de cobertura estaba sentado y llega él, pero era un pastor, que estoy en vivo, pero no sé cómo explicarlo. Que está difícil esto, explicarte esto está difícil, porque tú sabes, estoy en vivo. Usted me entendió, porque usted me entendió. Y de repente llega a la reunión y está ahí varios pastores y dice: sí, mi apóstol es tal, el pastor Jonathan es mi apóstol y tal. Como a la hora de la reunión, ese pastor, hijo espiritual mío, me llama ese lejos: pastor, ¿cómo estás? Estuve en una reunión aquí, estuvieron tantos pastores y tal. Pastor, y conocí a uno de los pastores nuevos de la cobertura. Y yo: sí, se llama tal. Le dije: espérate. Yo sé quién es, lo conozco, pero ni está en la cobertura, mira, pero ni loco. Pastor, ¿y por qué? Porque ni loco, porque él es loca. De verdad. Y le dije: ¿y tú por qué ellos me llamaste en esa reunión? Yo le dije: pastor, que yo pensé que era nuevo, yo no podía opinar. Le dije: mira, ni se te ocurra. Y si hay pastores que le abrieron puertas porque le dijeron que venía de mi parte, dile que eso es mentira, que no le abran puertas a loca. Yo le dije: me hubiesen llamado, porque yo sí le digo: ven acá, pedazo loca, que no me lo he encontrado, porque se lo voy a decir. Di que eres pastor, apóstol, profeta, sierva de Dios. Di lo que quieras, pero no digas que yo te doy cobertura ni que soy tu apóstol, porque lo que tú dices a mí me avergüenza. Punto. Sencillo. Porque hay gente que, como no tienen un nombre, como no han tenido un testimonio, como no han hecho las cosas delante del Padre bien, siempre están buscando a otro que lo valide. Como no tienen fruto, quieren pegarse al fruto que tú cargas. ¿Alguien me está entendiendo? Como no cargan fruto, quieren pegarse al fruto que tú portas, que tú tienes dentro. Si vas a tener hojas, asegúrate de tener más de un fruto por dentro. Le ponen una calcomanía al carro cristiana, pero andan como endemoniados en el mismo carro. ¿Ha visto usted carros que dicen mi casa y yo, o no sé qué cosa? Ojalá que Dios cobrara por eso.
Ponen un letrero en la casa grande, así de cerámica, cafecito, que dice: mi casa y yo serviremos, pero se la pasa peleando con el marido todo el día. Si vas a tener hojas, asegúrate de tener fruto. Hay gente que finge tener fruto, pero cuando el Señor se te acerca como a la higuera y no te ve fruto, el Señor no te dice: ve y busca fruto. El Señor te corta. Porque todo lo que no produce fruto, que fue diseñado, déjame decirte algo, tú fuiste diseñado para aportar fruto. Tú no fuiste diseñado para aportar otra cosa. Y cuando el Padre se acerca y ve que no hay fruto ni uno solo, Él lo corta. Pero lo que Él ve que está llevando fruto, lo que Él ve que está naciendo, lo que Él ve que está produciendo, empieza a ser podado. Hay gente que te miró y te vio un poquito trasquilado, te vio un poquito como medio despelujado, pensó que no era tu mejor momento, pero Él no sabe que el Padre te acaba de podar, porque está siendo transicionado para que cargue fruto, a más fruto, a mucho fruto. Prepárate, porque vas a cargar mucho fruto. La temporada que vieron fue la temporada de la poda, pero viene la temporada donde el fruto del Espíritu lo cargarás dentro. Diga conmigo: fruto. Ahora, usted no necesita ser el mejor líder, pero por lo menos tiene que tener lo que se necesita para ser un líder. Ya. Yo no necesito ser el mejor pastor, pero por lo menos tengo que tener lo que se necesita para ser uno. Ya. Usted no necesita ser el mejor adorador, pero por lo menos tiene que tener lo que se necesita para ser uno. ¿Me está siguiendo? Porque hay gente que se esfuerza. No, es que yo soy el mejor. Mira, aquí no vale si eres el mejor. No importa si te dice, porque el problema de la gente es que hay mucha gente que te piropea, ¿no? Y hay gente que a veces no está lista para esto. Y en el liderazgo pasa mucho. No, yo soy el mejor tal, yo soy el mejor guitarrista, yo soy el mejor. Mira, con que seas uno que le sirva a Dios con el corazón es suficiente. Es que yo tengo que ser el mejor. No tienes que ser el mejor. Asegúrate por lo menos de que el fruto que carga sea un fruto real. No sea un fruto. Ahorita mi esposa hace poco se fue a hacer compras y llevó, a mí me gusta mucho la mandarina, y llevó unas mandarinas. Y yo las abro, la noté el color raro, pero está bien, eran mandarinas. Y de pronto como una y no había semilla, como otra y no había semilla, como otro y no había semilla. Yo dije: qué raro. Esa mandarina es injertada, es inventada y fue diseñada solo para que se la comieran, porque no portaba semilla. Ahora, era un fruto, pero sin semilla. Y hay evangélicos que son frutos, fueron el fruto de la oración de alguien, pero no se han convertido en una semilla para sembrarse en el corazón de alguien. Y la única manera de que el evangelio del reino de los cielos, el reino de los cielos y el evangelio del reino sea extendido, es que tú te conviertas en un fruto que cargue semilla. Diga conmigo: yo soy un fruto que tiene semilla. Recuerdo un día alguien me pidió un consejo y dijo: pastor, es que vengo aquí porque era un buen músico, es un buen músico, pero pues dice que Dios le dijo. Cuando tú escuchas a alguien decir que Dios le dijo, tú mejor guarda silencio, porque tú sabes que Dios dice y que Dios habla. Así que yo en eso no me meto. El tipo: no, Dios me habló, voy a abrir una iglesia. Ya le tenía nombre, tenía logo, y se sienta con mi esposa y conmigo. ¿Ustedes qué piensan? Yo dije: mira, ¿puedo decirte lo que yo pienso? Bueno, yo te lo voy a decir. Mira, lo que yo pienso es que tú eres tremendo músico, tremendo don, eres un muchacho de Dios, pero yo no veo un fruto de pastor en ti. Pero si tú dices que Dios te dijo, dale. Nos despedimos. Se lanzó, abrió la iglesia, las redes sociales, el nombre de la iglesia, el nombre del pastor, la pastora, iniciaron, y la fiesta no duró 6 meses. Porque lo que te decía al principio, si con todo un llamado a mí me han dado ganas de renunciar,
Y la excusa que tengo para no dejarlo tirado es que Él me llamó. Y ese llamado, como el profeta, y di que no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, había dentro de mí un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de soportarlo, hizo la traducción, pero no pude. Si ese fuego es lo que te dice aún en los momentos más oscuros, no desistas. ¿Cuál será la herramienta que tenga esta gente que finque tener un fruto para no renunciar a lo de Dios? Es por eso que la fiesta no duró 6 meses. Rodney Howard decía, o dice, hay unos a quienes Dios llama, otros que compran el micrófono y van. Te puede funcionar si compras el micrófono, pero no te aseguro que tendrás respaldo. Te puede funcionar si compras lo de Dios, pero no te aseguro si te va a durar. El apóstol Pedro tiene todo que ver en esto. Cuando se encontró con el Señor, Él se convirtió en su discípulo. Se lo llevó a su casa. Jesús vivió en la casa de Pedro. Lo siguió, le prestó su barca, dejó la red, le servía. Donde Jesús lo convidaba, ahí estaba Él. Sanaba enfermos, hacía de todo. Antes de ser comisionado como apóstol, este hombre tenía discernimiento espiritual. Fue lo único que le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí Jesús responde, bajo esa confesión que acabas de hacer: yo voy a edificar la iglesia. Nuestros hermanos católicos pensaron que era sobre Pedro. No, no era sobre Pedro, era sobre la confesión, sobre lo que él estaba declarando. Pero Pedro era un temperamental, tenía hojas y tuvo que pasar por un proceso de poda. Diga conmigo, proceso de poda, para que ya no se vieran las hojas sino el fruto. Pedro temperamental, ahora fue transformado al apóstol de Jesucristo, al pastor de la iglesia primitiva. Pero cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿quién fue el primero que salió a defenderlo? ¿Qué sacó? Porque no tenía una mini Uzi, tocó la espada. ¿Y usted cree que él iba por la oreja de Malco? Él iba por la cabeza, sino que Malco tuvo reflejo. Claro, Malco era un guerrero, era un soldado, había sido entrenado. Pedro era pescador, pero sabía picar pescado, sabía escamar pescado, sabía arreglarlo. Dijo: a este lo arreglo hoy. Y sacó la espada y se fue directo a su oreja, la esquivó. Pero ese mismo Pedro, cuando Jesús muere, ese mismo Pedro que lo niega 3 veces, maldice. La traducción original dice que Pedro tuvo que maldecir, hablar mal, para que la gente que estaba ahí acusándolo se diera cuenta que él no era de ellos, porque la gente que andaba con Jesús no hablaba mal. Y hay un montón de evangélicos maldiciendo a toda hora, hablando mal. Ojo, Juan capítulo 13 verso 36. Voy a cerrar con esto. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En esa misma noche el Señor fue apresado, y la misma noche que dijo: mi vida pondré por ti, esa misma noche también le negó 3 veces. La gente lo vio, lo escuchó, dijo: maldigo que yo no conozco a este hombre. Maldijo. Lloró amargamente. Diga conmigo: lloró amargamente. Al pasar un par de horas, 3 días exactamente, la gente estaba revolucionada. Los discípulos en el camino a Maús, las mujeres que fueron de la mañana al sepulcro. La gente empezó a hablar. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, en ese bendito camino a Maús que se convirtió en un pasaje famoso hoy. E iban 2 de ellos el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y Jesús mismo se les acercó y les dijo: ¿qué prácticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Ellos respondieron: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido? ¿Qué cosas? Dijo Jesús. De Jesús Nazareno resondieron ellos, que fue varón profeta en obras delante de Dios y delante de los hombres, y cómo le entregaron nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y empezaron a hablar, y Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su reino? Dice la Escritura: e iniciando desde Moisés, iba por toda la Escritura anunciando lo
lo que de él se decía. Y llegaron a la aldea llamada Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, le dijeron: quédate con nosotros porque el día declinaba. Y ahí delante de ellos les dio pan y vino, y sus ojos fueron abiertos, y dijo: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba y nos compartía la escritura? Y había una revolución, pero Pedro estaba haciendo aquello que Jesús dijo: no vuelvas a hacer. Pedro se fue a pescar. ¿Se recuerda la historia? Tenía que llevar provisión a casa. Todo se había acabado. El asunto de la resurrección parecía una historia más. Por eso dijeron: pero también nos han asombrado algunas mujeres. Los de camino a Emaús, ya estaba ese run. Siempre que Dios da una palabra, viene lo negativo para decirte: no se va a cumplir. Dijeron: no, yo no sé si nosotros que esperábamos creer que iba a redimir a Israel, pero yo creo que no va a pasar nada. Las mujeres vinieron con un chisme que habían visto los ángeles, pero a él no le vieron. Así que yo no sé qué creer. Y Pedro escuchaba todo eso, y Pedro se fue a pescar. Otra vez en el lago de Genesaret. Y ahí se encuentra con Jesús y esa popular historia bíblica. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y en esa conversación, cuando le pregunta 3 veces, Pedro responde: sí, Señor, tú lo sabes todo. Ese proceso que duró 80 días, 60 días, qué sé yo, de Pedro, nadie lo veía como el próximo pastor. Pero había una palabra cuando el Señor le dijo: y tú eres Pedro. Y en esa confesión que acabas de hacer: yo voy a edificar mi iglesia. Nadie daba un peso por Pedro. Era su noche oscura, pero Pedro estaba siendo podado. Yo no sé si alguien vino en esta noche y siente que está bajo esa noche oscura. Tú estás siendo podado para cargar más fruto. Nadie daba un peso por Pedro, pero si alguien le dijera: imagínate que ese tipo que está maldiciendo, que ese tipo que le negó, va a ser el pastor de la iglesia primitiva, el apóstol de la iglesia primitiva, va a ser el hombre guiado por el Espíritu Santo, va a ser el hombre que se va a parar en Hechos cuando el Espíritu Santo 50 días después de la Pascua venga sobre el aposento alto y celebremos la fiesta de Shabbat. Él se va a levantar y va a hablar. No, mis hermanos, ellos no están ebrios como ustedes suponen. Eso fue lo que profetizó Joel. Pedro estaba viendo la primera lluvia, pero para él era la última lluvia. Era tan glorioso lo que estaba viendo que dijo: esto fue lo que profetizó Joel. Ahora Pedro estaba equivocado. Eso no fue lo que profetizó Joel, porque esos no eran los posteros días, eran los primeros días. Pero tú y yo estamos parados en esos benditos posteros días. Y eso fue lo que dijo Joel: que nuestros jóvenes profetizarían, que nuestros ancianos soñarían sueños, que nuestros jóvenes verían visiones y profetizarán otra vez. Yo creo que viene el tiempo donde el Padre va a podar la iglesia para que cargue fruto. Pueda que en medio de la poda no luzca bien, pueda que la gente veía a Pedro y decía: se murió Jesús, se murió lo de Pedro. Pero nadie sabía que 50 días después de la Pascua algo glorioso venía del cielo. El espíritu de la promesa venía a descender sobre el territorio y él iba a levantarse. No. Ellos no están ebrios como ustedes suponen, porque había una suposición. Siempre que hay un mover del espíritu, la gente va a suponer. ¿No se ha dado cuenta que hay gente experta diciendo: esto es de Dios, esto no es de Dios? Sin juzgarlo a través de la palabra. Ahora, hay cosas que son obvias que no son de Dios, que tú no necesitas 4 de frente ni discernimiento espiritual. Solo con el espíritu de sospecha tú sabes que no viene de Dios. Ya. Pero hay cosas que tú tienes que ponerlas, exponerlas a la palabra, a ver qué dice la palabra, a ver si viene del espíritu. Pero hay gente que puede decir: no, eso no es de Dios. Y no te hablo del mundo, te hablo de la iglesia. Porque el mundo a todo lo que es santo le cree que es de Dios. Tú le preguntas a alguien que no conoce a Jesús y todo lo que lleva la palabra santo es Dios, tiene a Dios. La iglesia que tiene más conocimiento está bien, lo juzga todo. Pero vivimos en ese: será de Dios, no es de Dios, no es de Dios, si es de Dios, no es de Dios. Y en esa película nos hemos pasado las últimas décadas preguntándonos qué es de Dios y qué no es de Dios. Y se nos ha olvidado, familia preciosa, pedirle al Señor que limpie nuestra vida y pode nuestro árbol para que podamos cargar de verdad un fruto. Y que Dios nos lleve luego a más fruto y que luego podamos cargar mucho fruto. Yo quiero que te coloques sobre tus pies por un momento. En el tiempo de la poda nadie luce bien. No hay nada que luzca más feo que un muchacho que lo acaban de meter a prestar el servicio. ¿Alguien me está entendiendo?
En el tiempo de la poda nadie luce bien. Recuerda que mi primera hija se llama Abby. Todavía la tengo en la casa. Es una plantita, mi primera hija, porque cuando nos casamos la compramos con mi esposa. La compré pequeñita y eso ha crecido. Pero en una de las mudanzas, como que la maltrataron y empezó a morir. Algunas hojas se le empezaron a colocar muy feas. Y yo supe que tenía que intervenir porque una hoja bañaba otra y así. Y yo empecé a cortarla. Y quedó esa Abby. Ella es frondosa, ella es linda. Pero quedó esa Abby, pero parecía planta del desierto. Cosa terrible, desgreñada. Y yo le dije a mi esposa, tomar una foto. Y me puse al lado de Abby. Y el montón de hojas estaban tiradas ahí en el piso de la terraza, del balcón. Y Abby estaba así, no. Parecía que iba a morir. Pero le dije a mi esposa, vamos a esperar unos meses. Y vas a ver cómo se va a poner. Y pasaron los meses. Y se puso grande, verde y frondosa. Porque todo lo que el Padre diseñó para que diera fruto, el Padre tiene que podarlo. Y hay ramas, hay áreas de tu vida, ojo, hay áreas, ramas que necesitan ser podadas. Y Dios la va a cortar. Porque una hoja puede dañar otra. Estas mojientitas y empieza a dañarse. Una hoja puede quemar otras. Y entonces el Padre quiere podarte. Porque hay áreas de tu vida que necesitan dar fruto, no un fruto fingido. Por eso el apóstol dice, verdaderos discípulos. Si dice que verdaderos es porque hay falsos. Y que la única manera, ahora, como la gente, la religión es terrible. Quiere que conozcan los verdaderos de los falsos, porque los verdaderos se ponen corbata. Los falsos usamos jeans. Así funciona en la religión. Las verdaderas usan falda. Las falsas usan pantalón. Las verdaderas se hacen moño de cebolla. Las falsas se hacen blower. Las verdaderas no se maquillan. Las falsas se ponen rojo en los labios. Así funciona. Y así fácil decimos falso, verdadero. Falso, verdadero. Cuando hay más que eso. Cuando mucha gente que parece verdadera no carga la esencia del Espíritu. Hay mucha gente que tiene cara de falsa. Carga la esencia del Espíritu. Por eso Dios no quiere fachadas. El Padre se quiere acercar y no solo quiere ver hojas, Él quiere ver fruto. Pero Jesús no era tiempo de higos. ¿Por qué maldices la higuera? Jesús podía responderte a cualquiera de esa generación, porque ella fue diseñada para dar fruto. Por eso tú y yo tenemos que dar fruto a tiempo y fuera del tiempo. Tú no puedes dar un fruto por temporada, porque tú no eres guayaba agria. ¿Alguien me está entendiendo? Tú no puedes dar fruto por temporada, porque tú no eres mango ni mamón. Tú tienes que dar fruto todos los meses del año, porque tú eres un árbol de olivo plantado en la casa de Jehová, plantado en la casa de Dios, y vas a dar fruto. Por eso el Padre te va a podar. Y pueda que en el proceso de la poda alguien te viene y dijo, él no califica, Dios no lo va a hacer con él. Porque no tiene cara, porque no parece. Es que nadie que esté siendo podado parece, pero no, tú no tienes que parecer. Tú eres lo que Dios dijo que tú eras. No importa si en el tiempo de la poda alguien te menosprecia, porque en el tiempo de la poda alguien va a pasar y no va a haber hojas, alguien va a pasar y no va a haber fruto. Pero deja que pase un aguacero más, deja que venga la lluvia temprana, la lluvia Malco, la lluvia Moré en hebreo, Malco la temprana, Moré la tardía. Cuando esa bendita lluvia se junta, esa lluvia representa al Espíritu. Cuando ese Espíritu viene sobre ti, entonces el que no calificaba califica, el que no parecía parece, el que nadie daba un beso ahora tiene que decir, yo sabía que Dios lo iba a hacer con él. Prepárate porque el Padre te va a levantar. Prepárate porque el Padre en el altar de devoción reverdecerá lo que se secó.
hombres y pensaron que quien había hecho reverdecer a Pedro había muerto, pero no sabían que se había levantado de entre los muertos y que pronto no solo se iba a levantar Jesús, sino se iba a levantar el propósito que la gente había dado por muerto en la vida de Pedro. Déjame decirte algo: el Padre va a levantar de dentro de ti todo lo que muchos habían dado por muerto, todo lo que muchos habían dado por sentado. El Señor que te llamó tiene la última bendita palabra, tiene la última palabra de tu vida. La última palabra no la tiene un hombre, la última palabra la tiene Dios. Así que en esta noche el Dios a quien tú sirves te va a levantar, te hará reverdecer. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalos de corazón apocaos, esforzaos, no temáis, porque aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Él mismo vendrá, Dios salvará.